Durante mucho tiempo he estado buscando la clave para desbloquear todos los juegos, el One Piece de los Unblocked. Pero he encontrado algo más que eso. El mismísimo Santo Grial. El escritorio remoto de Google. ¿Pero qué dices? ¿Como que escritorio remoto? ¿Qué es eso? Verás. En los colegios los Chromebooks están extremadamente blindados y no se puede ir más allá de los Unblocked y el de Aglercraft. Es ahí donde entra el escritorio remoto de Google, el cual te permite conectar tu propio ordenador con otros dispositivos a distancia. Empecemos. Para empezar necesitamos tener un ordenador decente en casa y un buen wifi, porque si no seguramente funcionará regular. Con el ordenador de casa tenemos que ir a la configuración de Windows para desactivar el apagado automático. Si quieres encender el ordenador remotamente, os dejo en la descripción un tutorial. En el navegador busca Remote Desktop, o ves al link de la descripción. Y iniciáis sesión con una cuenta que no sea la que usáis en el trabajo. Una vez allí tenéis que ir a la sección de acceso remoto, donde pone configurar el acceso remoto. La dais a descargar. Os saldrá un pop-up preguntando si queréis descargar la extensión y aceptáis. Abrís la extensión y en la sección de acceso remoto, le dais a configurar acceso remoto. Aquí podéis poner el nombre con el que se verá tu ordenador. Ponéis el PIN que después vais a usar para conectaros, os recomiendo que sea sencillo para que os acordéis. Con esto ya has terminado con lo que tienes que hacer en casa. Ahora vamos a ver cómo conectarnos desde el cole o donde sea que vayáis a hacer el vago. Desde tu Chromebook busca la misma página de antes, y iniciáis sesión con la misma cuenta que habéis usado para compartir en vuestra casa. Si lo habéis hecho todo bien os saldrá vuestro ordenador, si no, seguramente os habréis conectado con la cuenta errónea o os habréis olvidado de desactivar el apagado en el ordenador de casa. Os conectáis, y para jugar sobre todo acordaros de activar la opción de ratón relativo, porque si no no podréis girar bien la cámara. Bueno, para que veáis que funciona os hago una demostración con el móvil. Pero bueno, si dice suscríbete, yo de tú le haría caso. Vamos a jugar unos Fortnite a ver qué tal. Va como el culo porque mi móvil es una mierda, pero en el Chromebook va mejor. Para jugar suele haber mucho delay dependiendo del wifi y el PC que tengas, pero para lo que realmente sirve es para hacer tareas que no se pueden hacer en los Chromebooks, como editar vídeos. Darle un estupendo like a este video, y poned en los comentarios cualquier duda que os surja, y me voy a tomar por culo. Adiós.